Contenido para usted a cada hora lo tiene acá. 97.7 Nueva Vida en ruta. Y a esta hora vamos a recibirlo. Señores y señores, es el profeta de la tecnología, como le dice Moraima. Él es Alex Ochard. Buenos días, Alex. Hola. Como tira la piedra y esconde la mano. Así mismo, yo estoy aquí para agarrar lo que sea, olvídate. Mira, Alex. Después que inventa el término, Así ahora es mismo. culpa de Se sacude. Yo aguanto eso y mucho más, Alex, olvídate. Mira, Alex, yo sé que tú traes noticias, pero yo tengo una noticia para ti. A ver. Zumba. Y yo no sé si esto es bueno o es malo, pero Moraima acaba de cambiar su iPhone 4 por el 11, señoras y señores. Yo no sé si esto es una señal del fin o algo, pero... No lo sé usar, pero olvídate. Mira, Alex, tuve que hacerlo. El mío de repente dejó de recibir y hacer llamadas. Precisamente ayer salí de la emisora y me sentía perdida. Necesitaba hacer una llamada y yo, ¿qué hago? Sí, era el iPhone 2, imagínate. Pero ya Así estoy es la saliendo. tecnología, eventualmente te lleva a comprar más. Ajá. Y Vela, que está diciendo que no lo sabe usar, Vela dentro de un mes. Mira, Alex, me borró WhatsApp, me borró todo por abrirlo antes de tiempo. Así es esto. Ya eso Bienvenida al siglo XXI. Te hubiese llamado a ti, no me hubiese pasado eso. Así es, viste. Para eso nos tienes ahí a las órdenes. Gracias. Cuéntanos, Alex. Mira, tenemos una noticia interesante, una noticia buena y una noticia no tan buena. Así que tenemos de todo. Vamos a ver. Vamos a arrancar por lo bueno. Los fanáticos de las pick-ups y de ese legendario modelo Homer están que no pueden parar de reírse por el nuevo modelo Homer eléctrico que acaban de presentar al mercado. Que va a estar disponible en el 2021, a finales de 2021 es el modelo 2022 de Homer. Impresionante como se ve. Yo no soy fanático de la Homer, pero ¿esa es la grande o la pequeña? ¿La Homer grande o la pequeña? ¿Cuál es esa? La Homer grande, pero eléctrica, que esa la queja era que gastaba mucha gasolina. Pues eso lo resolvieron, pero entonces también tiene unas capacidades extraordinarias de manejo 4x4, que en las pruebas que hicieron superan a los Jeep. Y el espacio es dentro de la guagua es impresionante porque al ser eléctrica es plano el piso, tiene la parte de atrás el espacio como si fuera una pick-up. Más se le quita el techo. Oh my God. No, está de show. Dicen que es la verdadera competencia contra la de Tesla, contra la pick-up Tesla, que hasta ahora no tenía una competencia tú a tú en la categoría de pick-up eléctrica, que es la nueva categoría para el año que viene, en donde todo el mundo va a estar compitiendo. Pero Homer sorprendió con este modelo y específicamente las especificaciones que tiene de capacidad de manejo en terreno difícil. Impresionante. Alex, yo te tengo que confesar que esa es la guagua de mis sueños. Yo me desmayo cuando veo una. Pues búscala ahora mismo en internet y vas a ver qué bonita está. Déjame buscarla ahora mismo. Un solo. Y mira esto, de 0 a 60, una Homer, que se acuerdan que eso era uno decía que era un gigante lento, de 0 a 60 en 3 segundos. ¡Oh! ¡Wow! Pero me imagino 1000 caballos de fuerza, 1000 caballos de fuerza. Un solo detalle, aunque para ti no tanto, pero para el resto del mundo, es que es $112,595 el precio. Okay. Espérate, ¿cuánto es? Mira, ni la voy a dejar de buscar. Orlando, ¿para qué me manda esto? Ya Orlando me está mandando. En los módicos, 112. 112,595 sin las opciones adicionales que puedes comprar. Pero Morema no compra vehículos de menos de 120. Por eso puedes pedir un six-pack de diferentes colores para que la uses según el día. Un ramillete de Homer. Mira, ya Orlando la había visto, me la envió de inmediato. Ya la había visto, fanático de la Homer. Mira, otro fiebre, ya tú sabes. Orlando lo único que menciona es Mustang o pick-up y te manda algo de automóviles. Así que los fiebrudos están de pláceme.
impresionante, 350 millas de range de el largo que puedes utilizar, puedes utilizar sin recargar. En Puerto Rico cubres todo Puerto Rico, le das 2 vueltas y te sobra para volver a la casa. Oye, pero qué linda está, ahora la estoy viendo. Dios qué clase de vehículo más impresionante Impresionante, sorprendió a todo el mundo. Nadie esperaba que iba a ser así de bonita. Wow. Y es de lo más que están hablando en el show show. Están hablando de la Homer, que sorprendió a todo el mundo. Vamos a ver si ese es el comeback de GMC, que hace tiempo que no lanza nada interesante. Se supone que también van a presentar, mira, están trayendo todo retro, la Jimmy. La Jimmy era una de las primeras tipo Bronco que existía a mediados de los 80 y 70. Pues supuestamente van a volver a traer ese modelo eléctrico también. Qué bien. Wow, yo me quedaré. échale pesetitas a la alcancía, a ver si juntamos los 112.595 para arrancar, porque entonces están las opciones. Dice que se trepa hasta 140, dependiendo de lo que uno quiera comprar. Está hermosa. Pero si ya ahora cambió el iPhone al 11, que se... ¿Verdad? Pues que compre 3 o 4 Homer no es nada. Eso no es nada. Sí. Mira para allá esos aros, pero ¿y qué es esto? 35 pulgadas los aros, puede pasar por agua hasta 27 pulgadas de agua y pueden lo que se llama ángulo de acceso, que es cuando va a subir hasta 45 grados de ángulo de acceso. Impresionante, supera ahora mismo a todos los vehículos que hay de terreno difícil. Y mírala sin techo, como tú dices, qué increíble, wow. Sí, qué bien. Entonces, continuando con los vehículos de motor, Tesla acaba de anunciar que ya es oficial el lanzamiento beta, o sea, para solamente ciertas personas, del sistema de manejo autónomo completo, full. O sea, estamos hablando de que no tienes que hacer nada, que el carro te lleva de aquí a allá solito. Okay. Y ya lo están en este momento propagando, o sea, le está llegando a ciertos personas que tienen el vehículo, que se apuntaron en ese programa de prueba, y eso lo que significa es que según vayan corrigiendo los detallitos, muy pronto vamos a ver los Teslas todos corriendo solitos y la gente mirando para el lado o mirando su iPhone 11 o lo que quiera, lo que tengan en la mano. No, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Y los que... ¿Perdón? No, que yo digo que hasta ahí llegamos, hasta ahí yo llego. Ajá. Vela que dicen eso. Yo sigo apostando a que veremos a Moraima y que veremos a Juan montados en estos carros autónomos. Entonces, esas eran las noticias buenas. Vamos para no tan buenas, por lo menos no para la empresa que vamos a mencionar. Ya es oficial la acusación de monopolio contra la empresa Google. Esa es la primera de las 4 que están en la mira. A la primera que le presentaron ya los papeles es a la empresa Google en una acusación de monopolio, específicamente porque en la investigación descubrieron que Google hizo acuerdos con otras empresas, incluyendo Apple, para que su sistema de búsqueda en Internet, el Search Engine, fuera el que se utilizara en los aparatos Apple. Y hay unos memos internos que decían, la visión es que las dos compañías trabajen como una. Okay. Y al decir eso, estamos hablando de 2 compañías gigantes trabajando como una. Eso es monopolio. Ese es el vocabulario que están utilizando para llevar el caso antimonopolio. ¿Y realmente es monopolio? Bueno, para que tengas idea de qué tan grande es esto, todos los aparatos Android tienen el buscador de Google como opción número 1 y todos los Apple tienen el buscador de Google como opción número 1. Y Google le paga entre 8 a 12 billones, o sea, miles de millones a Apple, simplemente porque deje que su buscador sea la opción número 1. Okay. Así de grande es este mercado, así de grande es el control que ellos tienen. Y entonces la acusación lo que dice es, si todos los teléfonos del mundo tienen esa sola aplicación como la opción número 1, significa que Google controla lo que la gente ve. Y eso es monopolio. Eso evita que otros competidores entren al mercado o que otros competidores tengan la opción de entrar al mercado.
Se me olvidó mencionar que Samsung también está en el guiso. O sea, prácticamente los dos manufactureros más grandes de teléfono y el sistema operativo que más gente tiene, todos ofrecen que Google sea la opción número 1 de búsqueda. O sea, va a prosperar a tu juicio, va a prosperar eso contra Apple y Google. Aquí lo que va a pasar es que van a llegar a un acuerdo y van a poner algunas autorregulaciones y le van a dar un cheque gigante al gobierno de los Estados Unidos, porque lo último que están buscando es cómo cuadrar el budget. Oh. Sí, Han habido muchos gastos últimamente y hay que buscar dinero de donde hay. Estas compañías son las que tienen dinero, estas 4 grandes de tech son las que tienen dinero. Pero lo interesante fue que atacaron a Google primero, que de las grandes de tech que van a atacar, aunque Google es gigante, no es la más grande. Dependiendo del cheque que dé Google, es el cheque que tiene que dar Apple y es el cheque que tiene que dar Amazon, que es la que quieren de verdad. Ok. Y ahí cuadran chévere, esos cheques son grandes. Así que, y volvemos otra vez, dependiendo de lo que pase con Estados Unidos, esto tiene ramificaciones en otros países, porque una vez aceptan que hubo culpa y le cuadran a Estados Unidos, arranca Europa a pedir lo suyo y arranca cada país a pedir lo suyo. Así que estos son cheques que estoy mandando a preparar. Pero imagino que para estas compañías son tan grandes que, bueno, o sea, nadie quiere desembolsar eso, pero pueden hacerlo, ¿no? Sí, para hacerlo el problema es que muchas de ellas se buscan esto porque ganan tanto dinero que dan dinero fuera del país en bancos para no tener que pagar los impuestos al momento y el cash en los reportes, porque son compañías públicas, les dice al gobierno, mira, esta empresa tiene 80, 70, 90, 100, 120 billones de dólares guardados en cash ready para hacer cheques. Wow. Uy. Wow. Y el gobierno dice, yo tengo que buscar dónde hay. Mira, si esta gente me está diciendo que los tienen, que le puedo dar un charrascazo y no les va a pasar nada. Por supuesto, la defensa de la empresa de Google es, esto va a terminar en aumentar el precio de los teléfonos, porque la manera en que los teléfonos ahora se venden, el precio que se venden los teléfonos, esta partida que Apple gana por dejar que Google sea la opción número 1, se convierte en un tipo de subsidio para el precio del teléfono. Si no puede existir ese subsidio, entonces hay que cobrarlo cuando se vende el teléfono y puede resultar que eventualmente los teléfonos cuesten más caros. O sea que finalmente realmente no van a tener una total pérdida. No, quien pierde a lo último somos nosotros, los consumidores. El gobierno gana lo suyo, la empresa sigue funcionando y al consumidor le suben el precio. Wow. El cuento de nunca acabar. Y al consumidor le suben el precio. Nada, todo siempre termina ahí. La soga parte por los finitos. Entonces, esta noticia es bien interesante, aunque no le han dado mucho ruido, pero es interesante la que voy a presentar ahora, y es porque aplica específicamente a los que han estado invirtiendo en criptomonedas. Esta es la noticia que ellos estaban esperando. A ver. Y es que la empresa PayPal, su división Venmo, que es la división de enviar dinero de un país a otro, acaban de anunciar que van a comenzar a aceptar y a ofrecer criptomonedas en sus plataformas. Esto lleva a la aceptación de las criptomonedas, incluyendo el Bitcoin, al próximo nivel, porque PayPal es una de las empresas más grandes del mundo y con más de 26 millones de cuentas de merchandising, que son los que venden, y más de 346 millones de cuentas activas de usuarios. Y todos estos usuarios y todos estos merchants, que son los que venden, podrán vender y comprar utilizando Bitcoin y otras criptomonedas, porque entre las que las que mencionaron que posiblemente van a aceptar, está el Ethereum, que es otra moneda que existe, está el Litecoin y está el Bitcoin Cash. Alex, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo es efectivo eso? ¿Ya? Antes que se acabe el año lo van a anunciar.
Pero ya lo van a empezar a utilizar, pero lo anunciaron ayer. Esto es nuevo, esto acaba de entrar y de lo único que están hablando ahora mismo en la televisión, en el canal de la Bolsa de Valores, es de esto. Esta noticia, que es un notición, literalmente le da fuerza a las criptomonedas. Esto que eso no va para ningún lado, que esto se queda. Ahora sí que eso va a ser vamos a llamarle un método oficial que se puede utilizar para comprar literalmente cualquier cosa. Esto es una confirmación de lo que se viene diciendo con relación a la desaparición otra pieza del rompecabezas. Okay. Acaba de caer. Exactamente. Acabamos de encontrar otra pieza del rompecabezas. Un paso para eliminar el dinero en papel. El dinero en papel y eventualmente eliminar, porque para allá es que vamos, eliminar el dinero en países. Porque no es solamente en papel, es que haya una sola moneda universal. Exactamente. Se conoce del término de ese plan hasta el momento en el que se desaparezca precisamente el dinero en papel. Ahí te perdimos, Alex. Te moviste y se entrecorta tu voz. Dale otra vez. Sí. Ok, va a depender de la aceptación del público. Okay. Pero esto ha ido moviéndose poquito a poquito y sube y baja y la fiebre pasa y vuelve otra vez y se ha mantenido creciendo. Pero este paso nuevo es uno gigante, porque PayPal, es, como mencioné, es la plataforma número 1 en el mundo de pago en Internet. Alex, pero depende también, por ejemplo, para que Fernán Moraima y yo empecemos a usar bitcoins o la que sea electrónica, tiene que haber una forma en que nos paguen a nosotros para pagar hacia adelante. O sea, que el banco sea válida para el banco. O sea, hasta que la banca no entre en este proceso, pues no se acelera tanto como yo sé que ellos quieren. Pero entonces la banca está compitiendo todos los días con PayPal y las tarjetas de crédito están compitiendo con PayPal. Y cuando PayPal acepta esto, entonces obliga a la banca y a las tarjetas de crédito a hacer lo mismo o se quedan atrás. Pero eso sería un proceso que tardaría años o no necesariamente. No necesariamente. Lo interesante de este avance tecnológico en las monedas es que hasta ahora ha sido un movimiento underground, en donde habían una gente que creían en esto e invertían en esto y el resto le decíamos loco. Exacto. Pero poco a poco han seguido ganando terreno y cada vez el mercado es mucho más grande. Estamos hablando de billones y billones de dólares y muy probablemente van a llegar a los trillones de dólares en unos meses. Interesante de cómo funciona el Bitcoin específicamente. Hay un cierto número máximo de Bitcoin que se van a minar. Minar es el término que se utiliza cuando se crea un Bitcoin. Y hay un cierto número máximo de Bitcoin que se van a minar. Y como hay solamente ese cierto número de Bitcoin, eventualmente se supone que los Bitcoin tienen que subir de precio porque la demanda va a querer más Bitcoin y no hay más Bitcoin. Entonces lo que se hace es que se divide el Bitcoin, se puede dividir infinitamente porque es digital. Y el Bitcoin ha subido de precio, ha bajado de precio, ahora mismo está como en $12,000. Los que apuestan a esta tecnología y dicen que eventualmente esto es lo que se va a quedar, dicen que eventualmente un Bitcoin va a costar sobre $1 millón. Uno. Y ahora mismo está en $12,000. Así que los que crean en esto es tremenda inversión, comprarlo barato para cuando suba, tenerlo. O sea que hay gente corriendo. En el proyecto que acabo de mencionar, el de PayPal, ellos acaban de comprar 250 millones en Bitcoin. Wow. Eso lo va cambiando todo. Entonces hay gente eso corriendo. Es un montonzote de dinero. Hay gente corriendo por la supuesta economía, pero estamos corriendo a un nuevo sistema donde dijimos que jamás íbamos a entrar, pero quizás estamos corriendo por la economía. ¿Me hago entender? Sí. Y se han dado cambios. Ajá. Sin que la gente sepa cómo se están dando cambios. Exacto. Y sin levantar banderas rojas. Exacto. Me explico. Aunque todavía a nivel federal, supuestamente los Bitcoin no son una moneda, ni son totalmente legales, están en un área gris,
hicieron una ley que permite donar a los partidos políticos con Bitcoin. Mira eso. Mira eso. No, sé que todo es una estrategia. No saben nada. Sí. No saben nada. Y también permiten a las agencias federales confiscar Bitcoin. O sea, si yo creo que tú estás en algo ilegal, cuando yo confisco, a pesar que no existe, porque yo digo eso no existe, si yo veo que tienes 50 millones en Bitcoin, te los puedo confiscar y los puedo revender. Así que, de cierta forma, poco a poco han ido adelantando la agenda de legalizar esto y de convertirlo en una moneda real. Alex, veo entonces que viene, no quiero tomarte el puesto tuyo de profeta, pero sería como que razonable que de repente parte del dinero que se le paga a un empleado, ya el sistema establezca que cierto % de ese salario sea en moneda electrónica, para ir acostumbrando a esa persona a eso. Exactamente, especialmente si por cosas de la vida ahora tu empleado está trabajando de forma remota. Esa es una. Segundo, si ya mi empleado sabe que cuando va a Plaza Las Américas un montón de tiendas le aceptan el Bitcoin, la moneda electrónica, la que sea, pues va a decir, caramba, esta oferta que Juan me está haciendo, porque yo de vez en cuando voy allí a Plaza o voy a las tiendas. Comienza a ser razonable porque es útil. De esa manera se aceleraría las millas, porque ahora no tiene break porque todo el mundo nos pide el billete verde o la tarjeta, la transferencia electrónica. Pero si se acepta y se comienza a hacer algo generalizado, pues todo el mundo lo va a aceptar. Que ya no todo el mundo acepta los billetes, ahora es ATH móvil. Muchos comercios ya no están aceptando. Eso es verdad, sí. Ya no están aceptando dinero. Correcto, pero el problema de, por ejemplo, ATH móvil o Visa o Mastercard o el otro es que son sistemas separados en donde cada uno tiene su manera de cobrar y cada uno tiene su % de ganancia, sí. Y son compañías separadas. Eventualmente lo que muy bien Juan está mencionando, uno va a decir, me conviene más tenerlo todo en esta moneda digital, claro, que me la aceptan en todos lados y sé exactamente en la cuenta lo que tengo y lo que no tengo. Exacto, no se me pierde el dinero, ni me lo pueden robar. No se me pierde el dinero, correcto. Y más aún, el atractivo principal es para la gente que tiene muchísimo dinero, porque ahora mismo hay unos límites de dinero cash que tú puedes llevar de un país a otro. Pero cuando hablamos de moneda digital, tú puedes llevar en tu teléfono celular los millones que Moraima tiene y nadie se da de cuenta. Y dale que es tarde, y dale que es tarde. Sí, en ese iPhone 11 podemos llevar el dinero suficiente para comprar 12 Homer. En el iPhone 11 que no se usa. 12, la docena de Homer. Alex, tú estás tan y tan adelante, papá, que sé que vas a conocer al anticristo primero que yo, pero ¿sabes qué? No me lo presentes, hermano. Sí. No me lo presentes, no lo quiero conocer. Dios te bendiga, papá. Gracias, Alex. Bendiciones para todos. Cuídate. Bendiciones para todos. Se les quiere muchísimo. Bendiciones para todos. Cuando me veas en la Piensen Homer. bien antes de votar. Piensen bien antes de votar. Cuando me veas en la Homer te vas a sorprender. Sigue riéndote como Fernán. Ojalá, eso es lo que nosotros queremos. Progreso para todo el mundo. Así que sí, que dos Homers por lo menos. Un abrazo, Alex. Bye. Bye.